Vamos a ver hoy dos ministerios que también son necesarios en la iglesia según los dones que cada uno de ustedes ya pues relativamente ya hizo su test, de los dones, y de esta manera pues ya ustedes pueden ver ahí qué dones le salieron, ¿verdad? Entonces vamos a revisar de manera rápida estos dones y específicamente hablaremos hoy el ministerio del evangelista, cuál es la función del ministerio del evangelista, y también el ministerio del maestro, también cuál es su función del ministerio del maestro. Sean todos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Saluda al que está a su lado, si es su esposa, pues con mucho más razón, ¿verdad? Si es su esposo igual, pero si no, salude a las personas que están a su lado, a los de la parte trasera, denles la bienvenida y qué bueno que están con nosotros. Vámonos y nos arrancamos en materia. Ministerio del evangelista, Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Si no nos los ponen allá por situaciones de rapidez y usted es más rápido que los hermanos de proyección, pues rápido en la Biblia, hermanos, ayúdenos a leerlos. Efesios capítulo 4, ¿ya lo tienen? 4, verso 11. Bueno, ya les ganaron los de proyección. Dice juntos: y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Por qué creen ustedes que el Señor, cuando el apóstol Pablo escribe esta parte, Dios le da la revelación al apóstol Pablo de que lo escribe en orden? ¿Por qué creen ustedes que lo escribió en orden? No está en desorden, ¿se dan cuenta? Está en un orden. ¿Por qué? ¿Alguien tiene la respuesta a la pregunta? ¿Por qué lo escribe así? Está sistematizado cómo se desarrollaron los dones para la iglesia. En específico, por ejemplo, aparece el apóstol, que es el misionero, quien siembra la iglesia, y luego aparece el profeta, que es el que comparte el evangelio, la palabra más bien, a través de la predicación, y luego dice, apareció a quién, instituyó a quién, al evangelista. ¿Por qué? Porque después de la palabra entonces tiene que venir el evangelista para traer más alcance y más alcance de almas y más crecimiento. Y luego viene ¿quién? Instituye a los pastores. ¿Por qué instituye a los pastores? Porque los pastores son los que tienen que checar, ¿verdad?, del pastoreo, la alimentación y la visitación con las almas, ¿verdad?, de las personas. Y por último vienen los maestros. ¿Por qué creen? Porque ellos son los que le van a dar el seguimiento a las almas. Ok, entonces hoy vamos a ver el ministerio del evangelista. El evangelista es alguien que anuncia las buenas nuevas. Por ejemplo, tenemos ahí a Felipe, y se movió esa cosa. Tenemos a Felipe, buenas nuevas. Un evangelista es alguien que anuncia las buenas nuevas. En otras palabras, el evangelista, hermanos, es un predicador del evangelio o un misionero. Aunque yo puedo decir que el misionero se atiende más en la predicación del evangelio, sí, pero estableciendo algo. El evangelista, al contrario del misionero, el evangelista es uno de los dones que lo que hace es que va compartiendo el evangelio y va trayendo las almas. Dios lo usa mucho para alcanzar a las almas perdidas. Mientras que el misionero también lo hace, pero él más no los deja, sino los establece en un cierto grupo para que puedan de esa manera crecer. Y él atiende la obra al principio en su crecimiento para que después llegue, ahora sí, relativamente un pastor y lo trabaje ya como una iglesia. Muy bien, entonces, una persona con el don de evangelismo a menudo es alguien que viaja de un lugar a otro para predicar el evangelio y hacer un llamado al arrepentimiento, ¿no? Esto es lo que hace el evangelista, hace un llamado al arrepentimiento. Cada uno de nosotros que fuimos un día alcanzados, alguien nos habló y esa persona se convirtió en un evangelista para traer ¿qué cosa? Las buenas nuevas. Usted enciende el televisor y mira las noticias y no hay buenas nuevas, hay puras
malas noticias, ¿cierto o no? Usted revisa sus redes sociales y encuentra puras malas noticias. Usted escucha la radio y encuentra puras malas noticias. El evangelista, muy contrario a eso, no trae malas noticias, sino que trae las buenas nuevas del evangelio. De todas las cosas malas que en algún momento has escuchado, cuando alguien se paró a tu puerta de tu casa o te puso o te saludó y empezó con la palabra, te dio a ti una de las buenas nuevas, una buena noticia en medio de las tantas malas noticias que había. ¿Está conmigo? Esas buenas nuevas es las buenas nuevas del evangelio. Y el personaje de Felipe nos los enseña muy bien de que fue un verdadero evangelista. Así que todos los evangelistas que hayan salido con los dones de evangelismo, todos los evangelistas tienen que ver a Felipe, el diácono, como uno de los ejemplos a seguir en cuanto a lo que hizo del evangelismo. Mire, en la parte de abajo vea, Hechos capítulo 21, verso 8. ¿Alguien lo tiene para que nos lo lea? Hechos 21, 8. A Felipe se le nombra como el evangelista. Mire, ahí lo tiene. Leemos juntos, dice. Esa es la única persona a quien Dios le dice a través del apóstol Pablo en la escritura, y aparece en la Biblia como el título de el evangelista, nada más. A ver, dígame, ¿usted ha escuchado uno de los evangelistas más renombrados en la historia de su cristianismo que usted ha tenido, que usted haya escuchado como un evangelista, que usted diga, ese fue un evangelista desde hace muchos años? A ver, ¿alguien? ¿Mande? Billy Graham, muy bien, Billy Graham, el más grande evangelista de todos los tiempos hasta ahora, ¿verdad? Un hombre que llenó estadios, que para él era mismo evangelizar a una persona como evangelizar a miles, pero Dios lo escogió para que evangelizara a miles de personas. ¿Alguien más? Carlos Anacondia, un buen evangelista, muy bien. ¿Alguien más? Gigi Ávila, un buen evangelista en el área pentecostal, pero al final de cuentas un buen evangelista que Dios lo usó muchísimo. ¿Alguien más? Luis Palau, recientemente fallecido por causa de un cáncer, pero gozoso de haber servido al Señor en el área de evangelismo muy fuerte. ¿Y alguien que todavía sigue sonando? ¿Alguien más? Alberto Motesi. Alberto Motesi es uno de los evangelistas que todavía están sonando, ya a su edad, pero sigue sonando, ¿verdad? Entonces, ¿perdón? Pablo, de las Asambleas de Dios, también, ¿verdad? Esos personajes que Dios los ha usado para ser evangelistas. Muy bien, entonces en Hechos 21:8 a Felipe se le nombra como el evangelista, pero en 2 de Timoteo, Pablo en capítulo 4 verso 5, alguien que lo tenga, Pablo, me lo quitaron antes, Pablo le expresa a Timoteo, le anima y le alienta a Timoteo a que haga la obra de evangelista. Leamos juntos, dice, pero tú sé sobrio en todo. Segundo, soporta las aflicciones. Tercero, haz obra de evangelista. Y cuarto, cumple tu ministerio. Miren, ahí está un sermonzazo de 4 puntos que usted quiera un día usar para compartirle a sus familias, a las personas un día, ¿verdad? Pero tú sé sobrio en todo, ¿verdad? Segundo, no me lo quiten. Soporta las aflicciones. ¿Qué tenía que hacer el apóstol? ¿Qué tenía que hacer Timoteo según el apóstol Pablo? Que sea sobrio, que soportara las aflicciones, todas las aflicciones que en algún momento tuviera. Tercero, que hiciera la obra de evangelista, porque esa era la tarea más renombrada para Timoteo, aparte de ser pastor. Y por último, cumple
tu ministerio. Timoteo se forma como parte como nosotros, de manera individual y personal. Usted y yo tenemos que ser sobrios, soportar las aflicciones, cumplir nuestra tarea de evangelizar o de evangelismo, hacer la obra de evangelista y por último, cumplir un ministerio. Entonces cada uno de nosotros debería de formar parte de esos 4 puntos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Pablo entonces le exhortó: otras personas podrían considerarse evangelistas ya que predicaron las buenas nuevas incluyendo a Jesús mismo, en Lucas capítulo 20 verso 1, Pablo en Romanos 1 al 15. Sin embargo, Felipe es la persona a la que específicamente se le llamó evangelista en la Escritura. Felipe había sido uno de los 7 diáconos escogidos para que los apóstoles pudieran realizar su labor de la enseñanza y la oración. Evidentemente, Felipe se había establecido en Cesarea y había vivido allí durante unos 20 años antes de que Pablo llegara a Hechos 21. La labor evangelista previa de Felipe fue en Samaria, según Hechos capítulo 8, verso 4 al 8. Él proclamó al Mesías a los samaritanos e hizo milagros, entre los cuales estaban el expulsar demonios y sanar a paralíticos. Cabe mencionar que Felipe realizó un bautismo en el agua en el nombre de Jesús, pero el bautismo del Espíritu Santo no ocurrió hasta que los apóstoles vinieran a Samaria. Muy bien, ¿puedes quitarme esto y ponerme en la siguiente diapositiva? La siguiente. Muy bien, ahí está. ¿Cuál es el oficio del evangelista? Ve hasta la parte de abajo. Se me movieron las letras, así que mil disculpas, no fue un error mío. Estaba muy bien, pero se movieron. Mire la línea de tiempo, cómo el evangelista debe de trabajar en esa área. El evangelista tiene que hacer 4 cosas importantes. Número 1, la parte de abajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evangelizar. Si es un evangelista, tiene que evangelizar. Si no evangeliza, no es un evangelista. Aquí puede llegar una persona diciendo: oiga, estas son mis credenciales, soy un evangelista, puedo ayudarle aquí en hacer campañas evangelísticas, ir de casa en casa a evangelizar o hacer un movimiento. Y yo le podría preguntar, número 1, ¿de qué iglesia vienes? ¿De quién es tu pastor? Y número 2, ¿cuánta gente has evangelizado? No, yo no he evangelizado a nadie, pero yo puedo predicar. No, si tú no has evangelizado nada, entonces no te diga que eres evangelista, porque el evangelista evangeliza. ¿Sale? Lo segundo que debe hacer el evangelista no es el que va y lleva y el mensaje y listo y se acabó, sino que tiene que hacer una segunda cosa. ¿Qué hace? Discipula a las personas. Ellos pueden discipular a las personas porque fue el primer contacto que tuvo con las personas. Ya vamos a casi terminar esto y vamos a entrar en el mes de julio con un taller de evangelismo para toda la iglesia. Y les voy a enseñar cómo trabajar en los contactos más cercanos con las personas. Esto nos ha dado muchos resultados a nosotros. Les va a dar resultados a ustedes también y nos va a dar resultados a la iglesia. Lo segundo que tiene que hacer el evangelista es que evangeliza, discipula y lo tercero, consolida. Esto no es ya evangelicé al hermano. A ver, párate, hijo. Ya evangelicé al hermano, el nuevo convertido. Vente. Ya evangelicé al nuevo convertido. Pastor, ahí se lo dejo, ¿no? Atiéndalo usted. Aquí quédate. Aquí quédate. Pero ya, vente conmigo. También ya soy evangelista y ya evangelicé a otro. Pastor, atiéndalo. Imagínese, pobre pastor, ¿no? Vente, Suri. Lleva puros hombres, porque yo me voy por puros hombres, ¿no? Pero ya me gané a otro, pero pastor, ahí los atiende. Y pobre el pastor, ¿no? ¿Cuántos tiene que atender ya? Y el pastor sigue ganando, y el evangelista sigue ganando. Pero su labor no es esa. Al pastor no lo conocen. No es pastor el hermano, solamente lo estoy haciendo, no vayan a pensar de que ya le dio el nombramiento. No lo conoce. Al rato él, como no lo conoce, vete a tu lugar, se va.
Al rato él, como no lo conoce, se regresa. Gracias. ¿Y con quién se queda? Este es el grave problema que nosotros tenemos en las iglesias, que los que evangelizan solamente traen. Yo estuve en una iglesia donde una mujer era buena evangelizando, pero siempre que me llevaba persona me decía: ahí se lo traigo, pastor, ahí encárguese usted. Y ahí andaba yo con mis visitas y mis discipulados, y para allá y para acá, y esto y lo otro, y aquí y allá. Y yo llegué a decirle: hermana, ya no me traiga más porque no tengo más tiempo de cómo le hago. Los evangelistas pueden ayudarnos a evangelizar, pero también a discipular. Pero lo tercero también es que consoliden. Un evangelista, ahí está sonando un celular. Un evangelista lo que necesita hacer es tomarse un tiempo para consolidar a las personas. Porque si consolida a las personas, va a tener resultados, buenos resultados. ¿De qué sirve que vayas tú y tirando? Hace muchos años, hermano, no me vaya a tomar en mal esto. Hace muchos años tomábamos un folletito y llevábamos y se lo dábamos a la persona, ¿no? Y tocábamos la puerta y se lo dábamos, ¿no? Hace muchos años. ¿Y eso qué cosa? Funcionó. Pero ¿sabe qué? Hoy eso de dar un folletito, ¿sabe que ya no funciona? Porque muchos de los folletos, ¿en dónde los encuentra después usted? Arrojados en la calle. Las personas, eso lo vamos a tratar en el taller de evangelismo que vamos a tener. Se va a poner bueno y véngase todos los sábados por la misma hora, por el mismo canal también y por el mismo lugar, ¿no? Entonces, véngase porque va a estar buenísimo. ¿Cómo llegamos a las personas? Hay gente que, he tenido personas que me han dicho: pero ¿cómo le hago para evangelizar a una persona? Con ese taller les va a ayudar muchísimo, que esas personas que no sabían empiezan a ganar almas. Y dicen: ay, qué fácil es, qué sencillo. Claro, porque lo primero que tienes que hacer es entender cómo se trabaja el evangelismo. Ahora, cuando tú logras consolidar a una persona, no importando si te tomaste 6 hasta 1 año para consolidar a la persona, no lo sueltes. Eso es lo que hace un evangelista. ¿Por qué cree que Pablo tuvo el crecimiento que se vio? Porque Pablo no solamente hizo un viaje misionero. ¿Cuántos viajes más hizo? Un segundo y hasta un tercero. ¿Qué hacía? Regresaba al lugar y veía el fruto del trabajo, y eso lo hizo en menos de 3 y 4 años, los 3 viajes misioneros. O sea que Pablo se dedicaba en ir a todos los lugares y consolidaba a la gente. Dice que el ministerio de Jesús como evangelista es llevar el mensaje de salvación, y dice que les daba vuelta otra vez para llegar otra vez a la casa. No sé cuántas veces durante sus 3 años y medio que tuvo de ministerio evangelístico, y dice que le dio resultado. De hecho, 12 discípulos que cambiaron la historia del mundo. No todos, pero por lo menos hubieron de 3 a 6 discípulos bien discipulados que cambiaron la historia del mundo. Tanto que la Iglesia Católica hizo que Pedro, ¿verdad?, fuera, según para ellos, el primer papa, ¿verdad? Y de ahí tomaron la idea de que así como fue discipulado Pedro, tenían que ser discipulados ellos también. Ahí está la parte. Y por último, ¿qué es lo que tiene que hacer el evangelista? El cuarto paso. El cuarto paso, juntos fuertes, dice: un evangelista no debe de dejar a una persona hasta que no lo vea que lo bautiza. Ahora usted dice: ¿y entonces cómo le hacían aquellos hombres que evangelizaban a masas y nadie de ellos a lo mejor no hacían ninguna de las otras 3 cosas? Bueno, de manera en masas a lo mejor no, pero de manera directa siempre lo hacía, cada uno de ellos. Dice la escritura que el sembrador salió a sembrar y habían unas semillas que cayeron ¿en dónde? ¿En dónde? Junto al camino. ¿En dónde más? Entre espinos. ¿En dónde más? En piedras. Y por último, en buena tierra. ¿Cuál es el que dio resultado? A lo mejor cuando tú lleves el mensaje de salvación como evangelismo a alguien, no sabemos en qué tipo de terreno vaya a caer. Pero lo que yo sí te puedo decir es que en medio de todos esos, alguno de ellos va a caer en buena tierra. ¿Qué creen?
todos los que estamos aquí, muchos de nosotros, cayó el mensaje en buena tierra. Quiero que se ponga de pie 3 personas que nos puedan decir: esta persona a mí me evangelizó y yo creí. A ver, levántese, póngase de pie. 3 personas, de manera rápida. 3 personas. 1, necesito 2 más. 2, necesito otro más. 3, 4, véngase. Póngase de pie. Véngase, hermano. Vente, véngase, hermano. Escuchemos quién, cómo y en dónde lo evangelizó. Muy buenas noches. Mi esposa, aquí en Puerto Escondido, me habló de la iglesia bautista y yo empecé a venir con ella para, pues ahora sí, yo no me congregaba desde hace mucho tiempo. Y ella me empezó a decir, y es por eso que estoy aquí. Muy bien. Entonces su esposa se convirtió en, se convirtió en el evangelista para usted. Sí. Sí. Ahí está. Dele un aplauso al Señor por la vida de mi hermano. Muchas gracias, hermano. ¿Quién, cómo y en dónde? Bueno, había un pastor que me visitó. Vea, su esposa, su familia, directa. Escuchemos otro testimonio. Vea. Había un pastor que se llama Prudencio. Él me visitó durante 6 meses, cada jueves a las 7 de la tarde. Sí. Él me visitó durante 6 meses. Probablemente el primer mes muchas veces no le abrí la puerta, muchas veces le dije que iba a la iglesia, muchas veces que no, pero él me estuvo visitando hasta que pues acepté. Entonces él fue el que me habló del evangelio por primera vez. Excelente, dele un aplauso. Su esposa, su familia, un contacto directo. Segundo, un hermano pastor, alguien que estuvo siempre constante, perseverante ahí hasta que él decidió reconocer. Otro testimonio, véngase. A mí me estuvo evangelizando un amigo del CONALEP durante 2 años seguidos, 3 años seguidos estuvo anunciándome del evangelio hasta que creí al segundo año que estuvo ayudándome en eso. Excelente, hasta el segundo año. Un amigo del CONALEP. Yo quisiera ver a ver dónde están los que estudian. ¿A cuántos han traído? ¿A quién ha traído usted? ¿No ha traído nadie? Ya viene el taller de evangelismo para que usted se anime a traer a otro. Gracias, hermano. Vamos a escuchar otro testimonio. En mi caso fue el hermano Carlos Peláez junto con el hermano Valentín. Ellos dos fueron, me acuerdo que iban a mi casa a visitarme. No, entonces no asistía yo todavía a la iglesia. Mi mamá sí ya venía, pero nada más venía con mi hermana, pero yo no. Excelente, muy bien, otro testimonio. Todos nos podemos convertir en evangelistas. Y el momento que tú compartes el evangelio a otras personas, te conviertes en un evangelista. El asunto es que tienes que hacerlo, pues. Porque si tú no lo haces, fallamos al plan divino que Dios tiene para con nosotros. Felipe, en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4 al 8, vaya allá. Hechos 4 al 8. Proclamó al Mesías a los samaritanos en el versículo 5. Segundo, hizo milagros entre los cuales estaba el expulsar demonios y sanar a paralíticos. Cabe mencionar que Felipe realizó el bautismo en agua en el nombre de Jesús al eunuco. El servicio y la responsabilidad de un evangelista comienza llevando el evangelio y termina hasta cuando lleva a las personas hasta la primera ordenanza, que es el bautismo, según Hechos capítulo 26, verso 39. Quiero que vayamos a Hechos 4, 8 y luego 8, 26 al 39, por favor. ¿Ya lo tenemos? Hechos 8, 4 al 8. Juntos leemos, dice: pero los que fueron esparcidos se iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando el evangelio. Segundo, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
les predicaba a Cristo. Siguiente. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Siguiente. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren lo que hacía Felipe. Pero recuerde que esto no llegó por sí solo, ¿verdad? Esto tuvo que haber llegado después de una persecución que se dio, ¿verdad? Donde Pablo tomaba presos y los mataba, y los encarcelaba, los mataba a los cristianos, ¿verdad? Los perseguía. Ahora, vamos a Hechos capítulo 8, verso 30 y ¿qué dijimos? 26, muy bien. Juntos conmigo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Siguiente. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, leyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, juntos: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, ¿qué hizo? Llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Por último, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y luego Felipe se encontró en Azoto, en otro lugar. Mire qué cosas sucedieron justo en ese mismo día nada más. Haga de cuenta que durante la mañana se encuentra con el Espíritu Santo. Por eso es importante, cuando vas a evangelizar, saber escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Entender verdaderamente que Él tiene un plan maravilloso para las personas, y Él te va a indicar hacia dónde llegar. Las personas, el eunuco más bien como personaje o como la persona, este hombre tenía necesidad, pero el Espíritu Santo le habla a Felipe que se junte al carro. Esto debió de haber sucedido muy temprano, muy en la mañana. Y después de haber llegado en un momento, ¿verdad?, de explicarle el evangelio, llegaron a cierta agua. Felipe le bautizó. Ese bautismo no pudo haber pasado largos días. Ese bautismo debió de haber sido en el mismo acto del mismo día. Hay otro personaje que es el carcelero de Filipo, que ese mismo día, después de haberlos sacado de la cárcel a Pablo y a Silas, dice que les lavó las heridas y los llevó a casa. Comieron o cenaron con ellos. Luego Pablo, después de haber sido lavado las heridas, Pablo y Silas fueron con la familia y les bautizó. Eso pasó en una sola tarde y noche. Hermanos, el evangelista debe de llevar a las personas por un momento de consolidarlos, pero no debe de perder la mirada de llevarlos al bautismo. Y si hay personas aquí que no se han bautizado y ya llevan años, usted está
completamente errada o errado en el tema del bautismo, porque el tema del bautismo debe ser inmediatamente después de haber recibido a Cristo. Claro, lo hacemos un poco más en tiempo para darle oportunidad a que las personas conozcan un poquito, pero en realidad el bautismo es para las personas inconversas. La cena del Señor como segunda ordenanza no, esa es para la gente ya bautizada o la iglesia misma de Dios. Pero el bautismo es para todas las personas, incluyendo a bautismos de infantes no tan pequeños, sino hasta que tengan la conciencia y el conocimiento del bien y del mal. O sea, hasta cuando ellos sepan que en realidad ya qué es pecado, pues. Pero no hay una escritura que diga que no se puede hacer. Aunque los ministros a veces decidimos no bautizar a personas muy pequeñas, porque al final de cuentas no saben, ¿verdad? Pero ahí se los dejo yo como una postura que yo sí tengo, de decir que el bautismo es para todas las personas e inmediatamente después de haber recibido a Cristo. Mire, a veces hacemos lo incorrecto porque le compartimos a la persona y lo dejamos enfriar. Ahí te invito a la iglesia. ¿Cuándo va a ir la persona nueva a la iglesia? Si lo agarró bien en su apogeo, va a ir a la iglesia. Pero si no, si usted no lo agarra con un sistema de discipulado a la persona para trabajarla, para estar con ella, para estar con él y hacerlo un discípulo, la persona no va a ir a la iglesia. Entonces tiene que estar con él, tiene que estar con ella, para que de esta manera funcione el evangelismo. Entonces, hermanos, ahí está. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? Último, siguiente diapositiva, por favor. Última de esta. Características y dones que le acompañan. La característica de un buen evangelista. Número 1, el evangelista debe tener una comunicación efectiva. Un evangelista debe ser capaz de transmitir un mensaje del evangelio de manera clara, concisa, persuasiva, adaptándose a diferentes audiencias. Segundo, el evangelista debe tener paciencia y perseverancia. Estas son las características. La labor de la evangelización puede ser desafiante, por lo que la paciencia y la perseverancia son cualidades importantes. Si usted le está llevando el mensaje de salvación a una persona y no le acepta, y le llevó 2 y 3 y 4 y no le acepta, esa labor de paciencia y de perseverancia va a ser un día que el evangelista pueda tener una respuesta de la persona a quien se está evangelizando. ¿Ok? Entonces es importante la labor tenaz que usted hace para que tenga la paciencia y la perseverancia en hacer con las personas. A veces nosotros decimos, ay, no me hizo caso, pues entonces yo lo dejo, ¿no? Y me voy. Y no es eso, a lo mejor estaba siendo probada incluso su misma paciencia y su perseverancia, la misericordia, la bondad que usted tenía con esta persona. ¿Ok? El tercer es el compromiso con la iglesia. Aunque a menudo se asocia con viajes y misiones, un evangelista también tiene un papel importante en la edificación y crecimiento de la iglesia local. Aquí salieron algunos con dones de evangelistas y pueden ser buenos evangelistas, pero antes tienen que ser probados en su evangelismo dentro de la iglesia. Un buen evangelista atrae almas a los pies de Cristo en la iglesia donde usted está o se encuentra. Amén. Y por último, la cuarta, adaptabilidad. El evangelista tiene que ser una persona que se adapte. Un evangelista debe ser capaz de adaptarse a diferentes contextos, culturas, mostrando respeto y sensibilidad hacia las personas a las que se dirige. Una ocasión escuché a una misionera, que es muy buena en el evangelismo. Ella estaba creo que era con los tzotziles o con los centales en Chiapas.
y dice que ella, escuché un testimonio, un comentario de ella diciendo que una ocasión, como estaba entre todo los niños, la gente adulta, los jóvenes que vivían en esa etnia allá en Chiapas, y se juntaba mucho con ellos, de repente le empezó a comer la cabeza. Y entre esas que se empezó a rascar, se dio cuenta ella, la misionera, la evangelista, que había sido impregnada por piojos de ese grupo étnico. Entonces dice que en una reunión, no sé cómo salió la plática, y entonces ella dijo que si alguien podía tener alguna sustancia o algún de esos peines, ¿verdad?, que se usa, dice, porque pues yo necesito quitármelas. Y dice que se codearon entre las adolescentes, las jovencitas, ¿verdad? Se codearon entre ellos y empezaron a decir, oílo, mira, dice que se los quiere quitar. Y se empezaron a reír todos. ¿A qué llegó esto? A que ella se los quería quitar, pero en realidad esa era una parte de la forma de vida de ellos. Ella, como venía de la Ciudad de México, ya sabe, ¿no? Entonces una persona pues muy limpia y todo, entonces queriéndoselos quitar, y entonces causó pues como que un son de desprecio para las jovencitas, y al mismo tiempo de risas y de carcajadas, porque al último se dio cuenta que se estaban riendo de ella porque se las quería quitar, cuando ellos dicen que era su método de vida, pues era parte de la esencia de ellos. ¿Y qué cree que hizo la misionera y el evangelista? ¿Qué creen? ¿Se los dejó? A eso es lo que llamamos adaptabilidad. Mi pregunta es, ¿usted se adaptaría así? A mí me han llegado a dar alimentos y comidas que me tocó vivir la experiencia en Guatemala, que una encantadísima de que le habíamos compartido del evangelio en uno de los viajes misioneros que hice en Guatemala, encantadísima de eso, nos dijo, voy a prepararles en su lengua, pero otro nos tradujo, voy a prepararles un sabroso atole, y nos preparó un atole de plátano y nos llevó una jarra así, y pues yo dije un atole, pues como los atoles aquí, ¿no? Y en el primer vasazo que me dio, estaba amargoso. Pero ya estamos enseñados de que sin chistar, sin hacer caras feas, ¿no? Y como que pasaba, ¿no? Y como que pasaba, y como que sí, como que no, ¿no? Y al último, como vio que lo tomamos, ¿saben qué nos dijo? ¡Ay! Otro vaso, ¿no? Tome, ¿no? No es comida, es toma, decía ella, ¿no? No es tome, toma, ¿no? Beba, porque le pareció a ella agradable que nosotros hayamos disfrutado. Bueno, pasó ese día, 2 días, después del evangelismo que estuvimos haciendo allí y todo lo demás, y ya cuando nos íbamos a ir, nos iba a despedir, ¿y qué cree que nos llevó? Atole del plátano. Y le dije, me acerqué con una pastora que iba con nosotros, y le dije, híjole, otra vez al atole. Dijo, sí, dice, y dice, tomen aunque sea poquito, dice, pero tomen. Y entonces volvimos a tomar otra vez poquito. Ya se imaginará cómo nos fue de regreso, ¿no? Porque no está uno acostumbrado. Pero la adaptabilidad en el evangelista o el misionero es sumamente importante. ¿Ok? Todavía no me adapto a los de Oaxaca porque no como todavía el chapulín, pero un día me voy a adaptar, ¿no? Ahí está. Por último, tres de los dones que le acompañan, características y dones que le acompañan. ¿Cuáles son?
Para un evangelista le acompañan 3 dones. ¿Cuáles son? 1, 2, 3. Fuerte: evangelismo, milagros y sanidades. 3 dones que le deben de acompañar: evangelismo, dones y sanidades. ¿Por qué le deben de acompañar eso? Porque eso es lo que le acompañó a Felipe, ¿cierto? Dice que compartía el evangelio y aparte le seguían las señales de sanidades y milagros. Un evangelista nada más que no lo sabe, o más bien nunca lo ha puesto en práctica. Pero un evangelista, cuando ve a una persona enferma, después de hablarle de Cristo, que actúe el don de sanidades y de milagros. Lo debe de tener. Un evangelista que es 100% evangelista debe de tener los dones de sanidades y de milagros. Pero ¿qué pasa si he orado pero se han muerto en lugar de que se han sanado? Bueno, simplemente lo que pasa es que no los has practicado. Dice que, ¿cómo dice por ahí? Hacia el maestro, ¿cómo se llama? La práctica, ¿no? Hacia el maestro. Entonces necesita practicarlo. De hecho, es parte de la práctica de lo que usted tiene que hacer. Muy bien, concluyo con esta parte y me voy con la siguiente. Concluyo con esta parte y me voy con el siguiente. Ministerio del maestro. ¿A quién tenemos ahí? Priscila, Aquila y Apolos. Hechos capítulo 18, por favor, verso 24 y 19 al 20. 24 y siguientes versículos. Dice juntos: llegó entonces a Éfeso un judío llamado ¿quién? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. En otro pasaje dice que sabía mucha de la Biblia. Siguiente. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué cosa? El bautismo de Juan. Siguiente. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 27 y por último concluimos. 18, 27. ¿O ya nada más tiene 26? 27, a ver, alguien que lo tenga. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Quién era Apolos? A Apolos se le conoce también como parte de la misionología, como un misionero, pero yo ahí tengo mis dudas. Yo considero más a Apolo como un maestro de la Biblia, más que un misionólogo. Apolos, siguiente diapositiva, por favor. Apolos, lo vamos a ver a Apolos como la parte de la enseñanza. Una anterior. Muy bien, siguiente. Didáscalos, la enseñanza. Esta es la palabra griega que lo describe como didáscalos, la enseñanza. Didascaleo, enseñando. La persona que va a tener ese don evangelístico, de enseñanza, ¿verdad? Como el maestro. Es un don, el maestro es un don dado por el Espíritu Santo, permitiéndole a un creyente comunicar eficazmente la verdad, las verdades de la Biblia, o a los que enseña en la iglesia local. El don de la enseñanza emplea el análisis y la explicación de la palabra de Dios, explicando el significado, el contexto y la aplicación a la vida del oyente. El que tiene el don de la enseñanza es aquel que tiene la habilidad única para instruir y comunicar claramente el conocimiento, concretamente las doctrinas de la fe y las verdades de la Biblia. Esto es lo que quiere decir que atenderá al maestro. O sea, un maestro se va a dedicar específicamente a la enseñanza en toda la área que pueda concernir, desde la escuela dominical, si en algún momento tienen, hay iglesias que lo tienen. 2, una institución bíblica o teológica, hay iglesias que lo tienen. Se va a dedicar
al análisis, a la explicación y la aplicación de la misma palabra de Dios, ¿verdad? A través de talleres, conferencias, estudios, discipulados en casa, discipulados personales o en multitudes, todo lo que tiene que ver con la enseñanza y la explicación de la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, verso 24. Vaya a la Biblia. Lucas describe a Apolos. Lucas va a describir a Apolos, no me lo cortes. Lucas describe a Apolos como quien conocía de la Biblia. Este hombre sabía convencer a la gente con sus palabras. Ahora sí, el pasaje. Juntos conmigo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en... Un buen maestro debe de ser poderoso en las escrituras. A veces tenemos pastores maestros. A veces tenemos pastores evangelistas. A veces hay pastores apóstoles o pastores misioneros. Y a veces hay pastores predicadores, ¿verdad? Cualquiera que sea el don que tú tengas, si tienes el don de maestro o pastor maestro, entonces tu formación va a ser compartir no solamente el mensaje, sino los estudios en análisis y más desarrollado sobre los aspectos de la Biblia para con las personas. Es el que se va a dedicar a hacer, ahorita vamos a ver la línea de tiempo, es el que se va a dedicar a hacer algunas cosas que procede después del trabajo del evangelista. El evangelista y el maestro junto al pastor casi van de la mano en una iglesia, porque entre que el evangelista atrae, discipula y bautiza, el maestro los va a tomar, los va a enseñar, los va a instruir y les va a perfeccionar para la obra que tienen. Él les va a capacitar, él toma el trabajo de la capacitación en todo eso. Abajo dice en Hechos capítulo 18 verso 26, Lucas describe que Aquila y Priscila tomaron aparte a Apolos para enseñarle de forma más personal las escrituras. Ya lo leímos hace un rato, así que usted lo puede volver a leer en las escrituras. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el oficio de un maestro? El oficio de un maestro, conmigo, leamos juntos los primeros puntos. Dice, el maestro prosigue del evangelista. Es el que le va a seguir el trabajo al evangelista. Siguiente. El que tiene el don de la enseñanza puede enseñar tanto a individuos como a grupos. O sea, no puede decir el maestro, yo nada más le enseño a alguien de manera personal, o yo no le enseño personal, yo enseño a un grupo. No, puedes enseñar. Es el famoso mentor para muchos, ¿verdad? Enseñando y capacitando a las personas. Tercer punto, la enseñanza es un don sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cómo opera esto? Mire, hay maestros que son buenos en la enseñanza educativa allá en la rama de la pedagogía, allá en lo secular, pero resulta que no tiene el don de la enseñanza, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, que es dada por el Espíritu Santo. Así que la persona podrá saber mucho de pedagogía, podrá pararse enfrente y hablar muy elocuente, pero si no tiene el don de la enseñanza, no va a poder discernir ni tampoco va a poder aplicar las verdades bíblicas de la palabra. Y también hay en el otro extremo una persona que sabe explicar muy bien la palabra, pero nunca estudió pedagogía, ni nunca fue un maestro, ni nunca fue un docente. ¿Qué pasó ahí? Porque el don de la enseñanza es importantísimo en el área de la educación bíblica dentro de la iglesia. Por eso, a veces hay maestros que son buenos enseñando porque se les dio el don de la enseñanza en la Biblia, de lo que la Biblia menciona, ¿verdad? Pero hay otros maestros que no son. Nosotros conocemos una maestra que muy buena para dar sus clases, una docente muy buena, una pedagoga, pero tiene que venir conmigo para preguntar e interpretar
sobre lo que la Biblia dice, y todo el tiempo se está diciendo, ay, es que es complicado. Y yo le decía, anteriormente yo no comprendía mucho esto. ¿Por qué se te hace complicado si tú eres una pedagoga? Y me decía, es que es diferente. No cabe duda que no tiene el don de la enseñanza. Y es curioso porque ella tiene el don de evangelismo, muy buena para evangelizar, pero no tiene el don de la enseñanza. Pero es una maestra, es una docente. ¿Qué pasó ahí? Tiene que ver con los dones. Dile a la persona que está a tu lado, tiene que ver con dones. Dile, tiene que ver con dones. Los dones que tú tengas es porque el Espíritu Santo ya te los dio. Cuarto punto, en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, ahorita me lo enseñan. Pablo enumera los dones fundacionales para la edificación de la iglesia local. A unos constituyó Dios, apóstoles. A ver, vamos a levantar nuestra mano derecha con el dedo pulgar. 2, 3, 4. A unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Otra vez, a unos constituyó. Siguiente, profeta, el que señala. Siguiente, el que alcanza. Tercero, el que se casa. Y cuarto, el que abre el oído, ¿no? ¿Sí ya lo entendió? Los 5 ministerios. Por eso el Señor ahí estableció para la perfección de los santos, ¿verdad? Para la obra que los santos deberían de hacer. Y los santos es para la iglesia local. Por último, los que tienen el don de la enseñanza deberían empezar pidiéndole a Dios que les brinde oportunidad de enseñar una clase, un estudio, capacitar, discipular a alguien en la iglesia, en la casa, en un grupo o personalmente. La línea de tiempo del maestro, ¿cuáles son? Número 1, él tiene que instruir. ¿Se acuerdan del pasaje cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande? ¿Qué hacemos los padres ahí? Somos maestros. ¿Por qué? Porque instruimos a nuestros hijos. El maestro tiene que instruir a las personas nuevas. Es lo que yo estoy haciendo ahorita, instruyéndoles sobre lo que deben ustedes hacer y cómo lo deben hacer. Lo segundo es lo que yo también estoy haciendo ahorita. Lo segundo, capacita. ¿Ya descubriste los dones? ¿Saben que hay iglesias que pasan todos los años y no sabe el pastor qué dones tiene su gente? Por eso yo siempre digo, primero identificar los dones, después capacitarlos en sus dones, tercero, enviarlos y hacerlos que funcionen esos dones, y cuarto, supervisar el trabajo sobre los dones que se están haciendo para su respectivo resultado. Si no se hace esto, una iglesia colapsa. ¿Y sabe quién colapsa primero? El pastor. ¿Por qué colapsa el pastor? Porque toda la iglesia se le deja el trabajo al pastor. Y es ahí donde tenemos problemas. Pero como en la iglesia ya descubrimos nuestros dones, ahora estamos empezando a capacitarlos en las áreas donde ustedes van a empezar a estar en los dones. Y ya viene la primera capacitación, que es la de evangelismo para los evangelistas y para toda la iglesia. Luego de capacitar, ¿qué debe de hacer? Exhortar. Un maestro exhorta. ¿Cuántos de nosotros tuvimos maestros que nos regañaban ahí en la escuela? ¿A cuántos? ¿A cuántos le jalaron las patillas? No, ahorita ya no se hace eso, ¿verdad, hermana? Prohibidísimo hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi papá nos llevaba, y eso yo lo recuerdo, y mire quién era mi papá. Cuando mi papá nos llevaba, le decía al maestro, ahí le encargo a mis hijos. Y luego decía, si se porta mal, ¿qué decía? ¿También ustedes le decían a sus hijos así? Si se porta mal, ¿qué decía? Péguele. Y luego decía, no sé si con ustedes también hacían eso o ustedes llegaron a hacer eso. Y si llega llorando, decía mi papá, allá lo remato yo, ¿no? O sea que no había. Mire, la exhortación es parte de lo que el maestro hace.
No se sienta mal si de repente recibe una exhortación, un regaño, una paralineación de su vida, porque muchas veces lo necesitamos. ¿Cómo no voy a exhortar a alguien que ya descubriste tu don, ya se te capacitó, se te dio una oportunidad para que sirvieras y no lo estás haciendo? Pues lo que viene es una buena jalada de orejas, que se llama exhortarlos, ¿verdad? Pero no se puede exhortar a una persona sin antes, a ver, yo no le puedo decir a la iglesia, a ver, iglesia floja que es, no evangeliza. Pues ¿cómo van a evangelizar si no les has enseñado? Lo primero que tenemos que hacerles es enseñarles. Yo por eso quiero enseñarle todo, para que después no vengan y me digan, ay, es que no lo sé hacer, porque tu zape te voy a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te lo enseñé. Yo mismo saldré con ustedes. Yo voy a salir en el evangelismo. Yo les voy a enseñar también. Muchos de aquí ya saben evangelizar. Les vamos a enseñar. Para cuando vayan a misiones, yo voy a ir adelante. Yo les voy a enseñar cómo abrir una misión. Cuando se vaya a abrir células, yo les voy a enseñar primero. Voy a ir por delante. Les voy a decir cómo se inicia, se establece y se consolida una célula y se lleva a crecimiento. Todo eso yo les voy a enseñar. Si los músicos no supieran música, sería el primero en subirme y enseñarles, ¿verdad? Pero como ya lo saben, entonces ¿para qué les enseño? Ya que lo hagan ellos, ¿no? Igual de dirección, igual para el predicador, todo, hermanos, porque todo se requiere enseñanza, exhortación. Y por último, ¿qué hace un maestro? Por último, un número 4, lo perfecciona. Cada vez se requiere de perfeccionar su don. Cada vez se requiere de perfeccionar su don. Todos los dones y todos los ministerios. ¿Han escuchado aquellos mensajes que dicen afilando el hacha? Dicen que cuando, bueno, para los que saben aquí de agricultura y de todo lo que tiene que ver con la tierra, dice que si tú agarras un hacha, ¿verdad? Toda zarrosa, ¿verdad? Y empiezas a golpear el árbol, lo estás cortando más por la fuerza que le estás dando, que te vas a cansar, más que por el filo que tiene. Por eso los leñadores lo que hacen es que cada 3, 4, 5 o un tiempo que llevan cortando, ¿qué hacen? Se detienen a descansar y a afilar el hacha. Cuando tú te sientas cansado en tu ministerio, solicita que se afile tu hacha. Te voy a mandar a cursos, te voy a dar un curso, te voy a capacitar, vamos a ir a capacitación juntos, pero tienes que afilar tu hacha. Porque ahí está el maestro de escuela dominical, desde hace 10 años en la iglesia, nunca ha sido capacitado, y ahí está el pobre aguantando a los chamacos ya porque los aguanta, pero no porque quiera hacer el trabajo, porque nunca le afilan el hacha. Recientemente, el año pasado, nos invitaron a una iglesia para irles a dar una capacitación a los maestros de escuela dominical y a los liderazgos. Nos sentimos muy bien y les fuimos a refrescar lo que ya ellos estaban haciendo, pero a darles una breve enseñanza, algo más que tienen ellos que aprender, ¿verdad? Y nos sentimos muy bien, pero ese es afilar el hacha. Concluyo entonces diciendo que el maestro instruye, capacita, exhorta y perfecciona. Creo que es la última diapositiva. Ok, características y dones que lo acompañan. ¿Cuál es la característica de un buen maestro? Juntos, fuerte, dice: autoridad espiritual. Debe ser personas con convicción y autoridad en la enseñanza. O sea, una persona que sepa Biblia, ¿verdad? Una persona que conozca de la Biblia. Segundo, un modelo de conducta. Juntos, la enseñanza debe ir acompañada de un ejemplo de vida. El grave problema para muchos es que son maestros, enseñan, pero no tienen la integridad, el ejemplo de vida que es llevar a las personas de donde le están enseñando o de lo que le están enseñando. Tercero, humildad. Juntos, no buscar títulos de maestro o de rabí, sino ser siervos del pueblo de Dios. Es para ser un siervo, un servidor. Claro, te dirán maestro, ¿verdad? O es el maestro, ¿verdad? O es el que enseña, o es el educador, o es el mentor, pero relativamente tú eres un servidor para servir, ¿verdad?
Siguiente, perseverancia en la verdad, enseñar con fidelidad y amor. O sea, eso significa una persona que va a enseñar tiene que tener en claro sus doctrinas y sus enseñanzas como posturas bien concisas, bien fundamentadas, porque si no, ¿qué le vas a enseñar a las personas? Revise eso si usted es un maestro. Y por último, 3 dones que le acompañan al maestro. Juntos conmigo, fuerte. Los que tengan ciencia, sabiduría y enseñanza son maestros, ¿ok? Como los dones del evangelista que deben de ser evangelismo, milagros y sanidades, ¿ok? Para que de esta manera pueda ser un buen evangelista. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ninguno. Pongámonos de pies y les doy las gracias. Padre amado, gracias, Señor, por enseñarnos ahora en tu palabra. Compártenos, Señor.